Bien, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver la última temática que corresponde a la unidad de didáctica de la oralidad y que corresponde a evaluación de la oralidad. Al respecto vamos a revisar a dos autores, a Balbuena 2012 y a Vilá 2012, que justamente lo que hacen es mostrarnos distintas alternativas y sobre todo la preconcepción que hay detrás de una evaluación de la oralidad. Aquí hay dos elementos a considerar. El primero es qué vamos a evaluar y el segundo es cómo lo vamos a evaluar. Es decir, qué responde al objeto o a la tarea que vamos a movilizar para que el estudiante se desempeñe con habilidades de oralidad explícitas y el cómo los procedimientos que vamos a ocupar. Cuando hablamos de qué evaluar, estamos hablando de que el profesor, el docente debe propiciar situaciones auténticas de evaluación de la oralidad. Es decir, situaciones donde el niño o el estudiante cobre sentido o le haga sentido lo que está haciendo porque responde a sus intereses o también porque responde a experiencias que él ha visto o eventualmente que él podría tener, ¿ya? Una vez que el docente o el profesor logra generar este espacio de evaluación auténtica, evaluación ecológica, de una situación de oralidad, la etapa siguiente a esta situación de oralidad es justamente generar un espacio de evaluación metacognitivo de lo que el estudiante hizo. Es decir, generar mediante el diálogo, la interacción adentro del aula, generar espacios de evaluación y de reflexión respecto de cómo el estudiante se desempeñó. Y el mejor espacio, ¿cierto?, que nos propone el autor y también Vilá, tiene que ver justamente con los proyectos de aula. Los proyectos de aula también lo vimos en la unidad de escritura y tiene que ver con lo que planteaba Jolivet. Esto de generar una tarea, ¿cierto?, un proyecto mayor que movilice distintas habilidades lingüísticas, oralidad, escritura, comprensión, etcétera, ¿ya? Entonces, generar un proyecto mayor, por ejemplo, un espacio, una feria de cuentacuento, un debate, una narración oral, un noticiero, etcétera, una obra de teatro, ¿ya? Todo esto pueden ser proyectos de aula que efectivamente son un espacio mayor donde el estudiante moviliza distintos tipos de competencias y de habilidades. Ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar? Como es un proyecto, tal cual como lo plantea Jolivet Raquier en los proyectos de escritura, vamos a trabajar con evaluación formativa, es decir, vamos a ir mirando paulatinamente el desempeño que el estudiante va teniendo durante todo el proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos permite generar ajustes e ir mejorando justamente el aprendizaje. Cuando uno evalúa, es necesario considerar dos elementos importantes: el propósito y el instrumento de evaluación. El propósito tiene que ver con definir claramente cuáles son las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y discursivas, es decir, qué elementos del uso de la lengua vamos a seleccionar para ver el desempeño que el estudiante tenga, cuáles son los elementos sociolingüísticos, el registro, el propósito comunicativo, la audiencia, etcétera, y cuáles son las competencias discursivas, es decir, qué género van a trabajar un cuento, van a trabajar una obra de teatro, van a trabajar un noticiero. Al mismo tiempo, es necesario considerar qué instrumento de evaluación vamos a construir para evaluar esta situación auténtica de evaluación. Vamos a trabajar con lista de cotejo, vamos a trabajar con rúbrica o vamos a trabajar con ambas, porque también podría darse la situación de que en el proceso, es decir, en la evaluación formativa, yo voy chequeando, ¿cierto? Voy tiqueando los logros del estudiante con una lista de cotejo, pero en el producto final, donde ya viene esta puesta en escena, por ejemplo, la obra de teatro, el noticiero, del cuentacuentos, ahí yo elaboro una rúbrica un poco más específica con mucha más descripción de los distintos desempeños que el estudiante puede lograr, ¿ya? Un elemento también importante en esto es la consigna, ¿cierto? En este caso es la consigna de oralidad, es decir, cuál es la tarea o cuál es el contexto que yo voy a construir para que el estudiante logre comprender que esta es una situación comunicativa auténtica y donde necesita él movilizar sus conocimientos. Por ejemplo, lo que nos propone el autor es esta consigna, ¿ya?, que tiene que ver justamente con que los niños cuenten adentro del aula escolar episodios alegres o tristes de su vida y lo reúnan, ya lo escriban. Entonces acá, en esta consigna, en este proyecto de aula, el docente ha ido tomando decisiones respecto de trabajar oralidad y escritura
como habilidades que se interrelacionan para poder generar un proyecto mayor que es el desempeño oral. Por lo tanto, acá los niños primero parten con oralidad, contando sus episodios, luego estos episodios los escriben, ¿cierto? Para después pasar nuevamente a expresarlos oralmente, a lo mejor una especie de cuentacuento, una experiencia, ¿cierto?, que tenga que ver con contar a lo mejor en un espacio más abierto, con un lenguaje más formal, con un registro también más formal, contar estas historias a un grupo de estudiantes. Entonces ahí ustedes pueden ir revisando los elementos que se van movilizando para crear una consigna de un proyecto de aula. Un ejemplo, ¿cierto?, de evaluar, como veíamos recién, qué instrumentos vamos a ocupar para evaluar, tenemos acá un ejemplo de lista de cotejo, pero de la autoevaluación. Es importante que el estudiante considere también su desempeño personal individual respecto de las responsabilidades que se le atribuyen a lo largo del proyecto. Por lo tanto, acá, este ejemplo que pone el autor tiene que ver justamente con una lista de cotejo donde presenta o no presenta, ¿cierto?, este criterio. Por ejemplo, seleccioné uno de mis relatos escritos y le traje copia a mis compañeros. El relato que seleccioné fue el que más me gustó. Entonces aquí él mismo va viendo si eso lo hizo o no lo hizo, ¿ya? Esta lista de cotejo también la pueden construir con ellos para que ellos mismos vayan viendo qué elementos pueden movilizar, qué elementos pueden considerar al momento de evaluar su desempeño. Si ustedes se fijan, acá también hay algunos elementos que tienen que ver con criterios o con dimensiones. Entonces, en la diapositiva anterior veíamos el paso a paso, el primer momento, qué pasó con la tarea. Y después teníamos un segundo momento respecto a qué pasó con la historia. Y finalmente, ¿cuál fue la interacción que yo tuve al momento de contar esta historia frente a un auditorio? Entonces, por ejemplo, en el último momento, que ya es la puesta en escena, el producto final, hay un ejemplo que dice: narran con velocidad ciertas acciones sin perder la pronunciación para mantener la atención y el interés del oyente. Entonces, esta podríamos decir que ese desempeño, el estudiante lo evalúa y logra ver si es que lo hizo o no como corresponde. Otros elementos que proponen los autores, en este caso Vilá, es qué hay que considerar para la evaluación de la oralidad. Y aquí coincide plenamente con el autor anterior, porque lo más importante que ella destaca es justamente esto de generar experiencias auténticas, en un clima de confianza para evitar el miedo escénico. Estas experiencias auténticas en un clima de confianza movilizan la seguridad del estudiante y le hacen justamente ir desarrollando con cierta gradualidad espacios de confianza y donde él pueda mostrar distintas habilidades de oralidad, desde registros más espontáneos y más cercanos hasta algunos registros más formales y que requieren un espacio mucho más riguroso y más planificado de su oralidad. Las clases, ¿qué hago yo adentro de las clases cuando yo quiero evaluar la oralidad? Hago clases motivantes donde propicio el trabajo colaborativo, ¿ya? Y lo otro es considerar la graduación de la dificultad. Necesito ir paulatinamente creando acciones y actividades que vayan de la menor complejidad del punto de vista del género, los recursos lingüísticos, los recursos discursivos, hasta aquellas actividades que pueden implicar mayores desafíos cognitivos, sociales y discursivos en el estudiante, con contenidos variados y con habilidades diversas. Todos estos elementos, la experiencia auténtica, las clases y la gradualidad de la dificultad, yo lo tengo que establecer en una secuencia didáctica, ojalá integrando oralidad y escritura. Evaluar para aprender. ¿Qué considera una evaluación para el aprendizaje desde el punto de vista de la oralidad? Considera evaluar en todo momento. Esto es lo mismo que planteaba el autor anterior, una evaluación de carácter formativo, o sea, los estudiantes van haciendo sus acciones, sus actividades y yo como docente voy haciendo el seguimiento. Podría establecer distintos instrumentos de evaluación con lista de cotejo, con una escala apreciativa para poder ir viendo cómo el estudiante va aumentando su desempeño. Evaluar contacto, es decir, tener justamente estos espacios para evitar el miedo o el pánico escénico, para evitar que el estudiante se sienta inseguro y por lo tanto tengo que establecer espacios de confianza y de respeto dentro del aula con los compañeros y sobre todo en el vínculo del profesor con el estudiante. Evaluar con criterio. Aquí apunta fundamentalmente esto, a que el profesor establezca
¿cierto? Criterios objetivos de evaluación, pero que también sea capaz de flexibilizar estos criterios en caso que el estudiante se vea a lo mejor un poco complicado con el desempeño. Piensen que todas estas situaciones que llevan a un sujeto, a una persona, a exponerse a una audiencia, a un grupo de gente, muchas veces generan estados de ansiedad y de inseguridad alto y por lo tanto muchas veces falla este desempeño óptimo por vergüenza, por timidez. Entonces, en esos espacios hay que aplicar justamente el criterio del sentido común para hacer que el estudiante no pierda la confianza en volver a hacerlo en otro momento por miedo al ridículo o porque quizá un comentario o una evaluación negativa lo marcó. Evaluación concreta y explícita. Esto implica efectivamente generar acciones o criterios que puedan medirse visualmente, que se puedan ver. Por ejemplo, yo no podría evaluar si el estudiante estaba triste o estaba a lo mejor alegre o se sentía seguro o no. El sentimiento no se evalúa. Lo que yo puedo evaluar es su actitud, ¿cierto? O lo que visualmente se ve. Por ejemplo, en ese caso, para evaluar seguridad, un ejemplo podría ser, planteaba sus diálogos con fuerza, sin titubeo y con seguridad. Eso es algo que se puede apreciar explícitamente, es un desempeño que yo puedo evaluar mirando, en este caso, por ejemplo, una representación de un cuento u otra cosa. Y finalmente, el uso de rúbricas es tremendamente relevante o de plantillas porque me permite justamente levantar los criterios que yo voy a evaluar, criterios que vienen de esta evaluación concreta y explícita, y me permite ir graduando los desempeños de mejores desempeños a desempeños un poco más insuficientes. Acá tenemos, ¿cierto?, algunos ejemplos que nos propone Vilá de qué tenemos que evaluar. Por ejemplo, podemos evaluar la estructura y el contenido del discurso con sus partes. Cuando evaluamos la adecuación a la audiencia, vemos el objetivo, el auditorio, el grado de formalidad. Cuando evaluamos la cohesión discursiva, vemos si el estudiante es capaz de conectar oralmente, ocupar marcadores, vincular una expresión con otra, con cierta lógica. El tono, el timbre de voz, cómo él se posiciona en términos de su gestualidad, de su mirada, de su posición corporal y algunos elementos de apoyo que utilizó. Por ejemplo, en el caso de una exposición, si lo utilizó la pizarra, si miró al público, si se movió adentro del aula de clase con cierta seguridad. Entonces acá lo que nos propone Vilá son algunos criterios, ¿cierto?, con dimensiones bastante claras para cada uno. Y lo más importante, esto es una cita que quiero rescatar de Lomas, es que la enseñanza de la oral debe ser un proceso de reflexión sobre los usos lingüísticos y comunicativos que los estudiantes, que las personas utilizamos en distintos contextos. Por eso que es importante mover a los estudiantes desde pequeños en contextos más informales, más interactivos, más espontáneos, hasta aquellas situaciones de comunicación que efectivamente requieren una planificación previa, un debate, un foro, una exposición, donde el estudiante necesariamente requiere tener una hoja de ruta de cómo desempeñarse en cada momento. Con este video, ¿cierto?, con esta clase, damos por finalizada la unidad de didáctica de la oralidad y efectivamente los puntos que han sido tocados en esta sesión son aquellos más relevantes que plantean los autores correspondientes a las lecturas del handbook de la sesión de hoy. Gracias.